Buenos días, vamos a dar comienzo al segundo día de este coloquio de conservación de órganos con la primer ponencia, elucidaciones en torno a la conservación del valor sonoro del órgano histórico, que será presentada por Beatriz Isela Peña Pelea. Les voy a leer su síntesis. Beatriz Isela Peña es doctoranda y maestra por el posgrado en Historia del Arte de la UNAM, historiadora por Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene una especialidad en disciplinas de significación e interpretación por el 6 UACM e Investigaciones Filológicas UNAM, diplomados en Historia por Investigaciones Filológicas UNAM y Antropología Física por la ENA-INA, estudios musicales en EIA 3 INBA, un curso introductorio a la restauración de órganos tubulares por la INCRIM-INA y es miembro del Seminario TOMI de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Generó modelos histodidácticos de conservación para la CNSPC del INA e Investigaciones Estéticas de la UNAM, con producción de documental y guiones de radio académica. Tiene artículos y capítulos de libro en textos académicos. Ha sido ponente en encuentros, foros, congresos y coloquios nacionales e internacionales. Sus temas de investigación son teoría de la imagen, significación, capillas otomíes, cine, órganos históricos y otros de arte e historia. Tiene experiencia docente en diversos niveles, es asesor en paleografía y caligrafía para el taller de organería, Grenzing y otros. Gracias. Buenos días, en principio muchísimas gracias por estar aquí. Fui nada más una ocasión, participé con ellos en una ocasión. Bueno, esta ponencia voy a pegar un poquito más al texto, casi no tengo imágenes, porque más bien son elucidaciones en cuanto a la conservación del valor sonoro. Creo que hablar del valor sonoro es un problema siempre y una discusión que tendré a veces con restauración, porque yo sé que implica ciertas problemáticas el hacer una mala restauración de un órgano y podemos perder el órgano para siempre. Sin embargo, un órgano que no suena deja de ser importante a mi punto de vista. Les voy a plantear el porqué. Bueno, cavilando sobre el tema que propuse en esta ponencia y caminando por la Catedral Metropolitana, fui atrapada por las notas del órgano del Evangelio que acompañaban la misa. En ese momento recordé las palabras de Gerhard Grenzing durante la inauguración del órgano de la epístola. Cito: de niño me gustaba tanto escuchar la música del órgano que pasaba largos periodos al interior de la iglesia. Terminó cita. Palabras que podrían definirnos a muchos de los presentes, a los que una combinación de registros nos convoca, nos une y nos divide. Y una vez en el interior, sentada en una banca hacia el muro del Evangelio, noté que estas notas encadenadas que llenaban el edificio se posesionaban del espíritu de casi todos los presentes, obviamente la mía entre todas ellas. Más tarde, ese mismo día, tuve una visita con unos alumnos de un doctorado en Historia del Arte y llegaron y empezamos la visita y comenzando la visita comenzó la misa. Fue tal la impresión para ellos que me pidieron detener la visita para que pudieran escuchar el órgano. Y además puedo decirles de ciencia cierta que no son católicos, la gran mayoría ni siquiera había entrado a un templo. La música del órgano surgió tal efecto en ellos que se les notó, de inmediato empezaron a cambiar sus cosas. Entonces eso me hizo pensar un poco en el tema que yo había propuesto y dije, exacto, tengo que regresar a mis fundamentos, tengo que ver este punto y analizar, solo que voy a considerar 3 autores teóricos. Voy a trabajar a partir de Kandinsky. Kandinsky plantea que todas sus obras de color y todos sus trazos tienen música y que la intención es que cuando ve uno un cuadro de Kandinsky pueda entender el que mira la música que hay alrededor en cada uno de ellos. Por otra parte está Argen, que va a hablar del poder del centro y habla de que todas las obras de arte tienen un punto focal, un punto céntrico desde el cual irradia todo lo que es importante. Y finalmente Wolfling, quien va a hablar de lo pictórico y lo lineal. Lo aplica más a la parte del arte. Yo quise trasladar todo esto a música.
Asimismo, voy a tomar un poquito de distancia de la segunda parte de lo que había planteado, que era hablar un poquito de la semiología médica para poder analizar el órgano. Pero cuando estaba yo analizando fuentes para poder hacer la fundamentación, me di cuenta, afortunada y desafortunadamente, que Lawrence Levy me ganó como muchos años en el mismo tipo de propuesta. Entonces sería redundar en lo mismo, nada más lo voy a abordar de forma muy general, porque él ya había comentado mucho de lo que yo pensaba comentar. Entonces comencemos. Vivir la emoción, la emisión de las notas musicales por uno o más instrumentos, es el centro focal que hace de la música el arte más excelso para los platónicos como para los neoplatónicos, pues se vincula con las emociones corporales de quien escucha en un modelo performático, que define modelos culturales en espacio y tiempo, arte efímero de la interpretación, que solo existe mientras se experimenta la emoción de escuchar. Por su carácter performático y efímero, se justifica emplear la fenomenología para analizarlo, pues el sonido se vive y se observa la reacción de los que escuchan. Kandinsky plantea la sonoridad de sus cuadros, y en analogía yo planteo que hay procesos de color asociados a los sonidos emitidos. En el modelo pictórico de Kandinsky, en el modelo sonoro que le llama él dice que el sonido, todos los colores tienen sonido. Entonces podríamos hablar que también todos los sonidos tienen colores, lo cual encuentra mucha semejanza y continuidad en el universo prehispánico. Aquí en Mesoamérica, muchos pueblos, entre ellos el pueblo Otomí, piensa que cuando estamos en un proceso de divinidad, el sonido y la música que acompañan las celebraciones se va transformando en colores y a veces en formas. Por ejemplo, aquí vemos un estampado otomí. Estos lienzos otomí los hacen mediante el efecto de la música y el papel del bindrí. Ellos esperan a que la divinidad bendiga el bindrí mediante un ave. Ya que se bendice el bindrí, ellos lo beben y empiezan a tocar música, y los badis, que son los hombres sabios, escuchan la música y empiezan a mirar la música, y dicen que el sonido de las notas empieza a escapar primero en colores y luego se transforma en animales, y esos animales determinan qué tan bien o qué tan mal es el presente y el futuro de las personas. ¿Acaso no nos interesa tanto el tema otomí, pero sí el valor de la música, que está presente en todas sus manifestaciones, porque es el eje focal de todo lo que existe y es para ellos el Ixiptla? El color del sonido se define por valores melódicos y armónicos, por los instrumentos, por la pasión y los sentimientos de los intérpretes. Esto le va a imprimir una individualidad al sonido, haciendo que cada interpretación sea en un momento único e irrepetible. En el caso de los órganos, cada instrumento no solo depende del tipo de registración y temperamento, sino de su integración al espacio donde se alojan y la forma en que funcionan. Arjen plantea que las obras de arte tienen un centro focal. Yo planteo que ese punto fijo del cual irradian las cosas en imagen sonora debe ser el sonido. El órgano está compuesto de diferentes partes. El mueble, que puede ser maravilloso o puede ser llano, pero que siempre nos va a llamar la atención. Sin embargo, el mueble por sí mismo es solamente un mueble más. Si hablamos de la parte que tiene que ver su integración al espacio, su construcción, su edificación y todo el mecanismo, que a final de cuentas es una parte muy compleja para los historiadores, sigue quedando vacío. El sonido se convierte en ese centro focal del que habla Arjen. Es el campo de fuerzas que necesita el punto de fijación en el espectador, a partir del cual van a distribuirse emociones y vínculos. Así como en las obras de arte pictóricas podemos encontrar que un órgano sin sonido no está funcionando, no está dando, el centro se convierte en la obra pictórica, entonces convertimos al instrumento en un mueble que miramos. Wolfling, por su parte, habla de lo lineal y lo pictórico en las obras. Lo lineal tiene que ver con Durero, por ejemplo. Lo pictórico tiene que ver con Rubens. Cuando hablamos de lo lineal, el sonido mejor. Quería que verás, pero creo que algo está... ¿Es aquí? No. Aquí. Perdón. Bueno, regresando a lo pictórico, lo pictórico es el valor que tienen las obras de Rubens, por ejemplo, que son libres. Eso mismo encontramos en el sonido. Hay sonidos que van a ser lineales y que nos van a definir
una universalidad, que podemos escuchar un órgano u otro y van a tener el mismo sentido. Sin embargo, cuando cada órgano conserva su individualidad, se vuelve único y especial, el único en el mundo. Eso lo hace diferente, es la parte pictórica, es aquello que va a rebasar inclusive al intérprete. El órgano en sí mismo puede dar mucho y muchísimo más. Claro, cuando el intérprete... Más que maravilloso. En este punto, la trompetería en batalla puede llegar y atravesar a las personas al momento que rebota y hacerles sentir y evocar las situaciones. Los va cooptando. Ese día que estaba yo en la catedral, después de ver a mis alumnos, me quedé otro rato viendo a la gente y me di cuenta cómo esto iba afectando a unos y a otros. Todos, a final de cuentas, iban viendo tomados por el órgano. El órgano se volvía un elemento más de la liturgia. En cada misa, bueno, he regresado varias veces después a ver el efecto de ya no solamente, ya la misa ya no es la misa, sino para mí se ha vuelto mi objeto de estudio, porque me di cuenta que el fenómeno de aprehensión provocado por el sonido rebasa el sentido ritual de la misa, lo sustituye con un juego cultural que actúa en el sentir del que percibe, alcanzando por igual a quienes participan de la Eucaristía que los que lo recorren como turistas. Amantes del arte y o de la cultura, cada uno de los órganos gemelos tiene su propia peculiaridad. El del Evangelio tiene un lleno más vasto y un sonido, a mi punto de vista, más lineal. El del Epístalo, para mi punto de vista, es pictórico, es dulce, cadencioso, con una trompetería que deviene entre potente y armoniosa. Cuando pienso en el órgano de Tlacochahuaya, yo siento que conservo el color de lo oaxaqueño. Podrá tener a lo mejor no la mejor afinación o habrá tenido algunos problemas, eso no me voy a meter. Para mí representa el poder escuchar la música oaxaqueña en ese órgano, me hace sentir el valor de la banda oaxaqueña. Entonces yo creo que cumple su función en el momento en que puede evocar la música para la cual está en el momento, debe de interpretar la música correspondiente. Pienso mucho en el órgano de Mapetén, trabajo mucho en el mundo de otomí, y el órgano a veces es un poco sordo, un poco nasardo, pero ese sonido nasardo está presente en el lenguaje otomí y presente en el sonido, y a la gente del lugar le encanta el sonido del órgano de santuario, todos lo comentan, y es obvio porque cabe perfectamente dentro de lo que ellos escuchan. Entonces el sonido va acorde al espacio donde está. A lo mejor en el inicio pretendían que fuera más por el plomo del lugar, pero a final de cuentas terminó siendo muy importante el sonido porque se mezcla perfectamente con el sonido de los demás, lo que ellos tocan normalmente. A veces cuando escuchamos una melodía del 19 o algo diferente, se oye raro, se oye desafinado acaso, pero en realidad lo que pretende tocar es la misa para los otomís, y en el sentido de lo que es el sonido para el otomí, el órgano de santuario es maravilloso. A 15 años de distancia, en tanto, preservo algunos recuerdos del órgano de Yanguitlán, muy bien afinado, con una unidad sonora, pero su temperamento y carácter fueron alterados, porque en lugar de pensarlo en la mixteca, lo ubico en el rococó. Disculpen, no sé, es mi percepción. Algunos órganos como este fueron modificados por tendencias de restauración que encasillaron los instrumentos con sonidos ajustados a modelos contemporáneos, transformándolos en lineales, le quitaron la parte que lo hacía único. Un tiento de batalla en el órgano de Tlacochahuaya les aseguro que va a sonar muy diferente al de Yanguitlán. Asimismo, el positivo del claustro de Sor Juana, que cambió su trompetería por un real flute, es una sonoridad diferente. Sonará muy bien, pero no es la original, le cambiaron el sentido, la personalidad al órgano. Ahora que junto con determinaciones justificadas bajo el rango de la reversibilidad, que daña a los instrumentos, realmente estamos hablando de una ficción. Lo reversible no existe, lo reversible ya dañó al instrumento, ya alteró el instrumento, ya no podemos recuperar el original. Y eso yo creo que es un punto muy importante. El sonido se vuelve el eje sobre el cual deberíamos de trabajar. A pesar de lo desafortunado de estos casos, al menos no se modificó el sentido mecánico, que ahí sí ya tenemos la pérdida absoluta, como ya no tuvieron un órgano mecánico adentro, o en los casos más extremos, un USB donde podamos interpretar actualmente las melodías. Sin embargo, el fenómeno de la escucha conlleva a la aprehensión y redimensión sonora de lo percibido, puesto en contexto a partir de la experiencia individual de la vivencia de este espacio idóneo para ello y del acervo de imágenes plurisensoriales que darán sentido a la experiencia.
Esto se torna más vívido cuando se realiza por primera vez, y más aún con individuos que no tienen ningún vínculo con discursos teológicos o teológicos. En este aspecto, fue interesante relacionar a mis alumnos, que minutos antes yo les había preguntado si habían estado en la catedral, y fue cuando muchos dijeron, no, pues yo no soy católico, a mí yo no tengo ninguna religión, yo nunca he entrado a un templo, y había quienes habían escuchado la música del órgano o habían estado en espacios, pero tenían una visión diferente. Cuando entraron todos, absolutamente todos, católicos o no católicos, involucrados o no involucrados con la música, se sintieron tocados por el órgano. No les importó los determinantes que a veces tenemos nosotros en cuenta. Para ellos atravesó su mente y les fijó en el momento el deseo de estar, el deseo de permanecer en el templo. En ese modelo que yo les decía, como una extensión de la liturgia, como una iglesia militante, que en lugar de utilizar el sermón del Padre, estaba utilizando las notas del órgano, los sonidos, las vibraciones que atravesaban el templo y que chocaban y llegaban a los individuos. Eso es lo que transformó, lo que fue modificando. Aquí viene la parte importante del sonido del órgano. Más allá del discurso de la Eucaristía, fueron atrapados por el sentido del flautado como emisor asertivo del mensaje religioso, percibido, aceptado e introspectado por la mayoría, independiente de las creencias, deseos y sentidos de aceptación de las ideas de divinidad, religión, templos, de la vivencia de la Eucaristía. El órgano como evangelizador efectivo, que sin emitir palabras traspasó las barreras del cientificismo, aún en quienes nunca le habían escuchado, y menos aún en un templo. Cada nota pasó del oído medio al cerebro, donde se transformó en una experiencia con efectos en la audiencia. Cada misa y cada concierto como eventos únicos e irrepetibles, pues aunque se repite el programa, difícilmente vamos a volver a tener ese proceso de vivencia. Cada proceso es individual, es un performance, es algo que no va a volver a existir. La música como herramienta en la construcción de una iglesia militante donde las notas que emergían de las flautas y trompetas tenían un alcance igual o mayor que el de la liturgia de la palabra y las oraciones. El sonido del órgano como presente y pasado de la religiosidad comunitaria. Valor patrimonial intangible y efímero que solo existe en la memoria, pues los recursos audiovisuales solo capturan el sonido, al igual que en el CD, donde más allá de involucrarnos en un estudio compás a compás o en comprensiones de elementos sonoros que también son importantes, la experiencia solo se comprende en la vivencia de la misma o en mi caso, en la observación de la vivencia de los demás. El arte de la organería, mediado por varias aristas que confluyen en el sentido del instrumento. Así tenemos su existencia como bien cultural, donde el mueble es el centro, el mecanismo sonoro, donde más que objeto artístico funge de artefacto asociado al devenir cultural y al avance científico-tecnológico, en la del temperamento y la afinación a partir de las melodías que se pensaban que iban a ser interpretadas, y el carácter particular de cada instrumento, y la que me interesa más a mí, a partir del valor efímero y el performático, asociado a la vivencia, a la experiencia, aquella huella que va a dejar el sonido en el individuo que lo escucha. Según lo analizado en este caso, el sonido es el eje de la religiosidad característica del órgano. Es el centro de su poder artístico, estético, el detonante de la percepción, el que encarna en sí mismo un discurso religioso paralelo y complementario a partir de imágenes sonoras plenas de color. Por las características del caso en análisis, me he centrado en órganos de la Iglesia. Sin embargo, esto también afecta en los civiles, va generando un estándar o un paradigma diferente en los escolares, en los familiares y en otros espacios religiosos. Ahora, vamos a la recuperación sonora. Yo sé que cuando hablo de recuperación sonora me meto en un tema muy escabroso, porque obviamente corremos el riesgo de la pérdida del objeto mueble y de elementos que lo integran, porque hay algunas personas que se dicen organeros y que en lugar de hacer las cosas como las tienen que hacer y preservar la identidad del órgano, lo van transformando y van creando sus propias obras. Y esto afecta no solamente al instrumento, sino también a la audiencia y a los que los contrataron, obviamente. Pero yo creo que planeando, si se piensa en los riesgos, si se ofrecen alternativas, a lo mejor habrá casos donde sí se pueda recuperar el instrumento, habrá otras en donde será muy difícil, pero se puede hacer tal vez una copia, no sé si sea válido, o de plano hacer una reconstrucción. Ahora, a mí sí me preguntan de tener un instrumento detrás de un mueble que no suene, si ya no puedo recuperar nada de lo que era originalmente, a mí me gustaría darle sonido, y ahorita les explico por qué. Cuando pensamos en lo que me sumo a Living, que yo había pensado por mi cuenta y que encontré que él ya había desarrollado, vi que el modelo de semiología médica para obtener una historia clínica de cada instrumento es a final de cuentas lo que se hace con la registración. Es la necesidad de un sondeo en la patología y etiología de lo que está causando el problema, para entender y que el instrumento se conserve a futuro, no nada más por un tiempo.
Entender también todos los estudios de laboratorio y gabinete, el contexto en el cual fue creado el instrumento, toda la parte histórica y todo lo que le va a dar continuidad. A partir de esto generar un pronóstico que se va a transformar obviamente en nuestra propuesta de intervención, que sería el plan de tratamiento. Un plan de tratamiento integral y prospectivo que anteponga la óptima conservación en el mayor beneficio y el mínimo de daños. Donde es posible, debe de recuperarse el valor sonoro que ofrece la centralidad del instrumento y dota de peculiaridades de color y sonido las emisiones, complementadas con un fenotipo o estilo dado por su facedor, que aunque crea el instrumento musical no cobra vida hasta que es puesto en práctica. Un buen diagnóstico científico ofrece los elementos para decidir hasta dónde es posible recuperar este valor sonoro, pensando que es ese el que lo define como tal. De pensar la estructura y mecanismo original se contaría con una fuente histórica tanto o más valiosa que las de tipo documental por estar viva y activada, o en casos extremos, valorar la posibilidad de reconstruir y recrear apegados al original, tanto en lo mecánico como en el temperamento impreso en él. ¿Por qué no creo que el mueble debe de ser reducido a mueble y guardado? Porque si estoy viendo al órgano como un paciente, pensando en mis viejos tiempos de médico, yo les diría que es mi paciente enfermo, pero cuando ya lo pongo detrás del mueble, es mi paciente en coma, al que ya no puedo recuperar. El que podría estar vivo si yo le doy sonido, pero si no le doy sonido, quedará muerto. Y concluyendo, es posible pensar en una fenomenología pictórica del sonido que aplicada al órgano da color y vida a los espacios donde existe. Yo no me puedo aventurar a decir cuáles son los sonidos del órgano, pero sé que en muchos estados alterados el sonido va cobrando vida. No voy a hacer experimentos de ese tipo, todavía no creo que sean viables, pero en lo que veo con el pueblo otomí, ese color del sonido es lo que lo hace rico. Y es a final de cuentas la misma impresión que yo tengo cuando veo a la gente escuchando el órgano en algún espacio real. El fenómeno de escuchar es colectivo e individual, un ejercicio performático asociado al arte efímero de la interpretación musical, donde la centralidad del órgano sustituye el discurso dialógico de la liturgia de la palabra y conduce a la introspección y embelezamiento cuando se interpreta, en semejanza al cielo, a la casa de Dios, o desde un discurso del siglo XVI al XVIII, en donde habitan el santo nombre de Dios y de María. Más nada vale si no se planifica para que sea un juicio crítico y racional que ofrezca evidencias que validen el estado de conservación y deterioro manifiesto, para entonces decidir sobre la conveniencia de tomar decisiones sobre cada caso en lo individual, comprometidos en el mejor interés de la conservación de los órganos. Y obviamente, en el caso de sustituir piezas o hacer una reconstrucción, es necesario tener un registro de los originales, conservar las piezas, hacer un acervo que nos permita acceder a ese acervo precisamente para poder hacer estudio de materiales, estudio sonoro y todos los demás que puedan devenir en el contexto. Pues muchísimas gracias y pues fue un placer. Catalogación, inventario histórico. Catalogación, inventario histórico y técnico como información básica ante una restauración, que será impartida por Joaquín Lois Cabello. Les voy a leer su síntesis. Joaquín Lois Cabello, desde 1972 trabaja con los talleres existentes entonces en Madrid, OESA y J. Luis Jiménez. Desde 1970 comienza a visitar órganos antiguos y a estudiar los textos y tratados de organería, Don Bedos, Mariano Tafal, Pablo Nassau. En 1981 comienza a realizar trabajos por su cuenta, aunque sigue colaborando con otros talleres, instalándose en Segovia, donde realiza trabajos como San Millán y Convento de Santa Isabel en Segovia capital, Pedraza de la Sierra, etc. En 1984 acomete la restauración del órgano de Santuario de la Fuencisla en Segovia. En 1985 traslada su taller a Tordesillas, Valladolid, donde comienza a formar un reducido equipo especializado tanto en restauración como en construcción de órganos de nueva planta. Compagina los trabajos de restauración con una labor de investigación que va desde la confección de un catálogo y estudio técnico de los órganos de la provincia de Segovia hasta la recuperación de las técnicas más antiguas en la construcción de órganos, tales como la construcción de la tubería y la fundición y labra del metal para este objeto,
estudio de los curtidos empleados en los órganos ibéricos, etc. Frecuentemente viaja a los talleres prestigiosos de Europa para contrastar y actualizar técnicas y criterios de restauración. En la actualidad forman el taller un equipo cohesionado de 6 personas de forma estable que cubren todos los aspectos de la construcción y restauración de un órgano, tanto en el aspecto instrumental como en el arquitectónico y ornamental, con colaboraciones exteriores puntuales cuando las necesidades de las obras así lo requieren. Buenos días a todos. Bueno, voy a hablar sobre la catalogación y la idea es simplemente animar a todos, al igual que lo hago en España cuando puedo, a realizar los catálogos e inventarios de los instrumentos, porque considero que es algo fundamental para la conservación del patrimonio. La catalogación y estudio de nuestro patrimonio es el primer paso para la recuperación del mismo. El inventario de los órganos de una región o estado es una información básica que nos permite conocer cualitativa y cuantitativamente su patrimonio y propiciará la protección del mismo, su análisis y estudios de diferente índole. Sin este trabajo conoceremos nuestro patrimonio de una forma sesgada, con experiencias puntuales, y no nos permitirá un conocimiento global de las diferentes escuelas, periodos y tipologías de los instrumentos. También nos permite hacer una valoración relativa de cada instrumento, ya que podemos hacerla individualmente, pero dentro de su contexto. Un estudio más profundo de los órganos en un área geográfica y cultural determinada nos muestra su historia, que es la nuestra, y hago un receso para hacer referencia a las palabras de Beatriz Isela. Es nuestra historia. Un órgano pertenece a la vivencia de una comunidad. Su sonido tiene una relación a cómo se habla y a cómo se siente en un lugar. No es un producto importado de algún otro lugar, ¿no? Es parte de nuestra historia y de la vivencia de nuestros antepasados. Bien, vale. Un estudio más profundo de los órganos en un área geográfica y cultural determinada nos muestra su historia, que es la nuestra, larga y compleja. Nos muestra las muchas horas al servicio de la música que revelan a veces los teclados muy gastados, en muchas ocasiones sus magníficas cajas, sus características técnicas, el estado de conservación, las posibilidades musicales y muchas veces la desoladora realidad que les acompaña en la actualidad. Realidad que nos obliga a reflexionar más profundamente sobre este legado artístico y su recuperación. En donde se ha realizado esta catalogación, queda al descubierto cómo los organeros, los órganos y sus estilos forman un entramado a través de los siglos y a lo largo y ancho de nuestra geografía, y que constituye una importante pieza en la historia de la música de todos los tiempos. Pero el objetivo de una catalogación no es solo hacer historia, sino pensar en el futuro musical de nuestro entorno social, ayudando a los jóvenes músicos y aficionados a conocer un instrumento que quizás hoy ignoran o sienten demasiado lejano. Como parte fundamental de este futuro contemplamos la restauración de los órganos históricos y de la utilidad de la catalogación como herramienta para la recuperación de los mismos. Es de lo que quiero hablar en esta ocasión. Cuando afrontamos una restauración de un órgano, disponemos de la información que nos proporciona el propio instrumento y, en el mejor de los casos, algunos datos documentales. Habitualmente nos encontramos con muchos aspectos controvertidos, datos que se contradicen y multitud de dudas a la hora de acometer todos los trabajos de restauración. Si conocemos el autor, la fecha de construcción, ya es mucho, pero
¿de qué nos sirve si no conocemos otros trabajos del mismo organero o de su escuela? Si tenemos un mapa de la trayectoria de un taller y sus ramificaciones, nos permitirán ubicar los rasgos que encontramos plasmados en los materiales que se conservan y vislumbrar los perdidos. Cuando conocemos los instrumentos construidos, antes y después por un mismo taller, es más fácil y posible comprender la obra que nos ocupa en ese momento. Si tenemos donde comprobar medidas de tubería, soluciones técnicas, concepciones sonoras y estéticas en la armonización, estaremos más cerca de acertar en nuestro propósito, que es sacar a la luz la idea que el organero plasmó en este órgano y que nunca fue una concepción aislada, sino inmersa en un ambiente estético y cultural. Por eso también debemos de pensar qué características debe tener una catalogación, qué equipos la deben realizar y hasta dónde se debe profundizar dentro siempre de las posibilidades y circunstancias de cada caso. Este texto lo escribí hace 35 años, cuando estaba realizando el catálogo de la provincia de la diócesis de Segovia, y no se había publicado ningún catálogo. Estaba a punto de publicarse el catálogo de Valladolid por Ángel de la Lama, y desde entonces se han ido publicando catálogos en España, que es mi mayor experiencia. Bien, estos catálogos pues son consultados habitualmente en nuestro quehacer diario en las restauraciones, y cuando consultamos estos catálogos pues no es difícil que echemos de menos siempre alguna información o alguna fotografía o algún dato haya quedado obsoleto. Y yo, a pesar del gran esfuerzo que han realizado los que han confeccionado este catálogo, ¿no? Pienso que esto es así y siempre será así, ya que no existe una información completa ni la información definitiva, y llega un momento en que es mucho más importante que se publique esa información que no el que sea perfecta. Ahora bien, vivimos tiempos, como hemos visto ahora, que no podíamos imaginar hace no muchos años, cuando escribí esas páginas, ¿no? En cuanto al manejo o al procesamiento de la información, y esto nos debe hacer cambiar un poco nuestros esquemas respecto a este pasado reciente. No sé si es intención del INAH hacer algún trabajo de catalogación en este campo, pero sería una disciplina realmente interesante para este dinámico grupo de entusiastas investigadores, y me atrevo a hacer alguna sugerencia desde mi experiencia como consumidor de esta información y como actor en la medida que he tenido cierta experiencia en la catalogación, aunque no muy extensa, pero sí me permite conocer algunas de las dificultades de la elaboración de este proceso. Bien, entonces, igual que me dirijo a las personas del INAH, me dirijo a cualquier persona que tenga iniciada una iniciativa de este tipo y de todas las experiencias, que no son pocas aquí llevadas a cabo en México. Bueno, mi idea es que hoy se puede hacer una catalogación dinámica que vaya, por ejemplo, en un territorio, vaya barriendo el territorio por diferentes estratos, ¿no? Hoy día la información no es necesaria publicarla en un libro, pero sí publicarla. Estoy pensando en economizar recursos que sabemos que son escasos siempre, ¿no?
Por ejemplo, la ficha matriz para recoger la información puede ir cambiando a medida que los datos vayan conformando cuál es la información útil y menos necesaria, dependiendo de las características de los órganos en un área, ¿no? No siempre una ficha para un tipo de órganos es conveniente para otra zona donde existen otra tipología de instrumentos. Imagino en un sistema de recogida de información lo más ágil y simple posible. La primera información que sería deseable recoger es la mera constancia de la existencia de un órgano en un lugar y lograr hacer un inventario. Se pueden utilizar cualquier medio a nuestro alcance para este primer estrato, publicaciones, noticias, información personal. También se puede recoger en parte con una comunicación con las comunidades o a través de organismos afines o colaboradores, o simplemente, como hoy es muy fácil, con una comunicación con estas comunidades, poder recibir una fotografía o una constancia de la existencia del órgano. Por otro lado, se puede confeccionar una ficha para la toma de datos y no hace falta que sea muy sofisticada en un principio, pienso. De esta forma se puede ir incorporando la información según llega. Como digo, el primer objetivo sería la localización de los inventarios de una región o de un estado. Y no es necesario que este inventario esté completado para ir profundizando en la información sobre otros órganos. Se podría ir recogiendo otra información y ahora este trabajo de campo, después del inventario, ya ir a recoger información a los órganos, lo hará personas con una cierta capacidad. Tampoco es necesario que tengan la capacidad de hacer una ficha completísima y definitiva, sino que lleguen al nivel que permita recoger una información fiable. Pienso que es más interesante recoger una información fiable que mucha información. El equipo de catalogación puede aprovechar esta información o capacidad de profundizar en la observación y registro de un órgano se va a ver incrementada progresivamente, es decir, el equipo que haga la catalogación desde el primer órgano que chequee hasta cuando lleve 20 órganos, ese equipo va a tener una experiencia y una formación que le va a permitir profundizar más en el estudio de los instrumentos. Bien, esta ficha matriz de la que hablaba al principio se puede ir modificando a medida que se conocen más a fondo los órganos y sus características, ya que en casi todos será necesario una segunda vuelta o visión. Mientras no se cierre el inventario o localización de los órganos, no se sabrá cuál es el final del trabajo. Mientras no tengamos cuántos instrumentos hay que visitar, pues no se sabe el alcance de dicho trabajo. Pero no impide seguir realizando trabajo a otros niveles en los órganos detectados. También es posible cubrir la información a través de terceras personas que la posean, esto siempre que sean fiables. Siendo fiables o pudiendo filtrarse la información, se podría obtener los datos de cualquier fuente. Imagino un sistema parecido a la Wikipedia, con todas las reservas, pero con
una dirección y programa claro se podían ir incorporando informaciones de muchas fuentes. De esta forma se intentaría llegar a un nivel de información determinado como objetivo previamente, pero después este nivel siempre se puede superar, por ejemplo con la documentación histórica, con un estudio técnico en profundidad que pusiera de manifiesto las posibilidades de restauración, etc. Este nivel requiere de otros profesionales que se incorporaran a los equipos, pero ya con una información aventajada previa. Es cierto que quizá el sistema ideal no sea nada parecido de lo que estoy hablando, pero sería mejor un proceso sistemático con equipos con absoluta preparación, pero pienso que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Uno de los aspectos que creo interesantes en un sistema un tipo de catalogación que no sea la publicación de un catálogo en un libro es que no se cierre nunca. Pues siempre aparecerán nuevas informaciones, cambiarán circunstancias, a ser posible felices, como un órgano que antes estaba mudo y ahora está restaurado. Y todo esto, si ese inventario tiene una forma dinámica, pues siempre se puede ir enriqueciendo sin límite. Esto solo es posible, bueno, pero es posible con las nuevas tecnologías en forma online o como queramos llamarlo. Y también es algo mucho más económico que la publicación de un libro, y también tiene mayor difusión. La incorporación de información de diferentes fuentes, por ejemplo, de datos ya publicados, que se podrían incorporar a ese catálogo. No sé si puede ser motivo de celos o de problemas de autoría de esos datos, pero bueno, pienso que siempre hay que contar con un grado de generosidad de los que participen en un proyecto de este tipo, ¿no? En cuanto al equipo de catalogación, creo que puede haber muchas fórmulas para su constitución y para su formación técnica, pero creo que también es una herramienta para la propia formación de las personas que lo hacen. A mí me ha enseñado muchísimo la visita a todos los órganos que vemos, tanto por la catalogación como por los proyectos de restauración, y ese pasear por los instrumentos antiguos enseña muchísimo. Bien, también creo que es una labor importantísima de la catalogación el trasladar a las comunidades donde están los órganos el interés por el propio instrumento. Mostrarles que es algo suyo, que es algo propio y que es algo importante, que quizá no lo van a comprender hasta que lo vuelvan a escuchar, pero en este sentido yo creo que es importante la labor, que es primero que lo detecten, que sepan que están ahí, que está ahí, que es algo que aunque parezca un desastre y un mueble arruinado, tiene un gran valor y que deben de cuidarlo. Y el trabajo de campo de catalogación creo que sería un aspecto muy importante el llevarlo a cabo. Bueno, y nada más. Insisto en que creo que es algo muy importante para la protección de este patrimonio, y como vemos hay mucho trabajo hecho ya en México, y animo a todos a completarlo. Nada más.
Bueno, invitamos a los ponentes de la mesa a que suban para la sesión de preguntas y comentarios. Pregunta. Bueno. Ya. Felicitar antes que nada a todas las personas que están al frente y bueno, para la maestra Beatriz quiero felicitarla, admiro mucho el trabajo que nos ha mostrado y bueno, mi comentario en esta línea es de sería muy prudente con todas las notas que usted ha tomado y también con toda la experiencia que tiene usted dentro de la investigación sonora de los órganos, de la historia, hacer un pequeño, no es la palabra, pero sí un pequeño manual explicando este contexto que usted maneja hacia las autoridades religiosas. Desafortunadamente en México, no generalizo, pero podemos hablar de más de la mitad del clero ve los instrumentos como muebles. Solamente es un mueble que sirve para poner una escalera, una bodega, pintarlo, hacerle lo que uno convenga. Sería bueno y prudente tener un pequeño manual, ¿sí? De que no nada más es un mueble, también es un bien sonoro que nosotros podemos mantener y que no solo mantener, sino en el caso de llegar a necesitar una restauración, realmente hacerla con gente capaz y con gente que pues sea prudente en el uso de materiales para que esto se pueda mantener. Vimos ya en algunos otros años en estos coloquios que instrumentos han sido alterados con consolas eléctricas, se han robado flautas y solamente queda el mueble. Sería bueno y prudente también hacer un manual, como le repito, para que la gente encargada de los santuarios tuviera esta idea también tan llena y tan prudente que tiene usted, de que no nada más es un mueble, sino también es la importancia y lo que genera a nosotros como personas, no tanto como músicos o como investigadores, sino como personas el sonido de los instrumentos. Muchas gracias. ¿Alguien más? También es pregunta-comentario para Isela. Yo no estoy muy de acuerdo en que un órgano solo tiene valor en la medida en que puede producir sonido. Creo que, o bueno, yo he leído como muchos textos relacionados más a cómo o qué es lo que define un instrumento musical, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista como justo de la musicología. Y hay instrumentos que nunca se hicieron para ser tocados, ¿no? O sea, que eran símbolos de estatus, que eran... entonces, ¿por qué queremos o por qué siempre tenemos que ver al instrumento como desde esa parte funcional? Yo creo que el instrumento tiene otras cualidades que están más relacionadas con la utilidad, que para mí no es lo mismo que la función. La función sí siempre está relacionada con la capacidad de producir sonido, pero la utilidad está más bien relacionada con su capacidad de satisfacer una necesidad, y esa necesidad no siempre tiene que estar o no siempre tiene que ser la producción musical, ¿no? Desde ese punto de vista, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, no sé si estás familiarizada con el caso de la restauración del órgano de Tepemazalco, ¿no? Ese órgano se restauró y ahora se puede usar, ¿no? Es funcional, digamos, pero no hay nadie que lo toque, ¿no? Entonces, para ti,
como en qué ámbito se encuentra un instrumento de ese tipo, ¿no? O sea, si seguimos esta recomendación de buscar siempre recuperar la funcionalidad, o sea, también estamos generando otro problema, ¿no? ¿No quería comentar algo? Aquí. Bueno, sí. Bueno, en principio, gracias al comentario, me parece realmente interesante. No me había acercado al papel de la música como parte de la liturgia hasta que estaba observando y vi que definitivamente sí hay algo que hacer ahí, y a lo mejor hay que escribirlo y sí, en efecto, presentarlo a la curia. Es una forma de decirles tienen que hacerlo. Ya iba mi respuesta. Es cierto que algunos instrumentos fueron creados solamente para ser vistos. No por eso tenían menos calidad, porque tenían un carácter de estatus. Pero desde el punto de vista de músicos, y más pensando en un órgano, normalmente no van a ser construidos en esa magnificencia para solamente ser vistos. Realmente el órgano cobra vida cuando es interpretado, y tú misma lo comentabas, es muy complicado cuando un órgano es restaurado y no es tocado. Que era algo que yo pues siempre he dicho, o sea, un órgano, un instrumento debe de ser tocado, porque si no también tiene una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también cuando estamos restaurando, como comentaba el maestro Lois, es muy importante que lo hagamos pensando en todos los aspectos. O sea, es una cuestión de también llevarlo a la comunidad. Creo que tenemos que generar un programa complementario. No solamente es la restauración, es parte de ese diagnóstico del que habla Living, que ya no incorporé porque él ya lo había hecho, de diagnosticar también el contexto. O sea, necesito saber en qué contexto está el órgano, y obviamente le voy a generar un proceso de restauración, pero ese proceso de restauración estoy pensando yo no en el mueble, porque entonces le estoy quitando su valor de instrumento musical. A lo mejor si el instrumento fue creado para nunca ser tocado, entonces sí es un mueble, nunca fue realmente un instrumento musical, solo fue un instrumento para ser visto, pero como tal, desde mi punto de vista musical, no sería instrumento, porque la centralidad del instrumento está en el sonido, en lo que produce. Todo lo demás se asocia, pero de lo que irradia es del sonido. Entonces, en el momento en que yo pienso una restauración, también tengo que pensar quién lo va a tocar. Entonces tengo que empezar a generar un cuerpo de personas que se interesen y alguien que les enseñe, y que ellos mismos se vayan enseñando para que por lo menos exista la música. Bueno, eso yo lo veo en el santuario, he regresado en algún momento para allá, y me parece muy interesante que la misma gente de la localidad siempre tiene por lo menos un organista que lo tocan, ellos deciden cuándo, pero tiene sus momentos especiales, entonces el órgano de alguna forma sigue vivo. Ahí tal vez en el caso que me comentas, y tal vez es algo a considerar en el futuro, es importante que cuando hacemos una restauración o planteemos una restauración, tengamos la consideración de que si se está restaurando a función, obviamente es porque tiene que tenerla, y tenemos que tener un grupo de personas, primero que lo toquen, otros que les guste, porque si no de nada sirve que también lo toquen, si no hay quien se acerque a escuchar. Entonces más bien estamos hablando de un plan de restauración integral. Bueno, claro, es muy respetable tu punto de vista. Pues, sí, a este respecto me gustaría anotar que efectivamente supongo que se han hecho instrumentos que su principal función no era tocarse, supongo que las menos, pero ahora sí que se hacen restauraciones cuya misión última no es musical, sino en España ocurre muchas veces y se hacen inversiones grandes. En una iglesia se ha restaurado todo, ya está todo, menos el órgano que está allí hecho con una pinta horrible, y entonces hay que restaurarlo. Pero nadie ha pensado en que eso hay que tocarlo y hay que darle una función concreta. Entonces se hace una inversión grande y no para que suene. Con esto también hago la reflexión, que también ocurre en España, que todo el patrimonio tan grande que existe no creo que se deba restaurar todo, porque no tiene sentido. No se llenan
los conciertos de órgano de tal forma que sea necesario restaurar más y más y más, ¿no? Entonces habrá mucho patrimonio que aunque hay que protegerlo y resguardarlo, pero no creo que sea posible ni convenga restaurarlo todo, porque me temo que tiempos pasados no van a volver. Fíjense que yo como organista me he encontrado con este problema muy grave que pasa justo en la iglesia. Y cuando me invitaron a darles justo el año pasado, pues en el curso introductorio a los seminaristas, justo es como casi que les doy de manera subliminal el mensaje de la importancia del órgano, y veo mucha resistencia, pero sin duda yo creo que cuando yo he estado analizando sobre la parte de los órganos y los órganos digitales y las emulaciones de órgano, me doy cuenta que no es nada más la parte de que por costo y espacio que se utilicen otro tipo de órganos, Hammond, electrónicos, sino que la parte yo creo que más grave es la falta de interés, la falta de cultura del órgano, y que sin duda yo creo que en la parte de los clérigos es lo que hay que trabajar mucho, siendo que en los templos en donde ellos están es donde se tienen pues, los órganos históricos. Entonces hay que trabajar mucho en eso, y por eso también mi preocupación sobre cómo abordar el interés y despertar más el interés y el acercamiento pues hacia más gente, ¿no? hacia estudiantes de órgano, hacia gente que a lo mejor si se le presenta una forma práctica y tan solo en la escuela de música que tuviéramos, por ejemplo, una especie de laboratorio de varios tipos de órganos y de los sonidos, a lo mejor despertar ese interés. De ahí va mucho también este proyecto que tengo, pero parte clave es la parte de la cultura y el interés, ¿no? que cada vez creo que es poco, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, varias cosas me llegan a la mente. La idea de apreciar un órgano, pero no en el contexto de un instrumento musical, sino que tuviera otra función, no, la verdad no puedo entender. En ese caso, ¿por qué no pues, hacer cajas de órganos vacíos? Bonitos, ¿no? Que tienen todo como la silueta de un órgano, pero evitar todo el costo y la complicación de la mecánica por dentro. Es como, por ejemplo, tener un coche bonito sin motor. Y ahí está, parece coche, pero no funciona como coche, aunque está bonito, o sea, si quieren pensar que, bueno, quieren presumir que tengan su colección de coches o no sé qué, o su órgano como un objeto bonito, perfecto. Pero no es coche y no es órgano, si no funciona. Y el caso de Teta Masako, que en el primer coloquio, Jimeno Palacios describió con mucho detalle el proceso de la restauración de ese órgano. De lo que yo entiendo, su propósito principal era de enseñanza para los estudiantes en CRIM, para entender la organería, los componentes, etc. O sea, y cuando yo visité el proyecto en proceso, y claro, estaba muy bien organizado, cada clavo casi estaba documentado, pero no, bueno, se armó, parece que suena muy bonito, se inauguró, pero cuando preguntamos a Jimena sobre su proyecto del uso continuo del órgano, no había, no tenía. Incluso dijo, pues no, es un
es un órgano histórico, como que no se puede tocar, es histórico. Y de lo que yo entiendo, aunque pues no he tenido el gusto de escucharlo excepto por internet, de veras es un instrumento muy interesante, muy bonito, es de una inversión muy fuerte de dinero, pero el hecho de que no se toca para mí es un crimen, que no habían tomado eso en cuenta cuando pensaron en la idea de restaurarlo. ¿Por qué lo restauraron? ¿Para quién? ¿Para qué uso? O sea, yo creo que fue de veras un poco, perdón que lo digo, no, pero egoísta. Como aprovechando del instrumento, desarmándolo, no en un taller profesional, sino en la escuela de restauración para que los alumnos pudieran aprender algo. Ok, cuando ustedes vieron los criterios que hemos determinado en Oaxaca para la restauración de un órgano, parte del valor histórico o el estado de conservación, etc., si no hay la seguridad de que se vaya a tocar el órgano regularmente, se va a conservar. Vamos a conservar el órgano. Eso es lo que hacemos en la gran mayoría de los casos de los, 72 órganos en Oaxaca. Solamente si se puede garantizar que se va a tocar después, entonces nos metemos en una restauración. Pero eso es algo que consideramos con mucho cuidado y estudios bien profundos de la comunidad, del padre, de la disposición de las autoridades, etc. Y en todos nuestros años de trabajo hemos encontrado dos candidatos, dos órganos que, hemos restaurado en Tlacolula y en Alatlaco. Y los dos han sido proyectos muy exitosos. Pero es un riesgo, obviamente. No se sabe, tal vez que se cambia el padre, algo pasa, ¿no? Perdón. Pero simplemente quería decir que restaurar versus conservar es para mí una decisión muy delicada y la simple idea de que un órgano que no funciona tiene un validez, para mí no es aceptable. Bueno, sería el último comentario para poder ya dar paso a la siguiente ponencia. Bueno, yo creo que nadie aquí realmente quiere decir que así de fácil, de que lo más importante es que el órgano vuelva a sonar. Todos estamos de acuerdo que importa mucho la manera en que vuelve a sonar. Todos conocemos varios órganos que ahora no tienen secretos ni tubos, tienen bocinas, pues ahora suenan, pero es de una manera muy desafortunada. Además, pues la idea de que un órgano que no... entonces, pues un órgano que no tiene tubos históricos, hay también que pensar en qué estamos escuchando después de si es una restauración o no sé cómo se llama después. Estamos escuchando algo y sí, claro, tiene un valor que está sonando algo en la iglesia, pero también se puede poner un órgano nuevo igualmente. Me ofende un poco la idea de que el órgano no tenga valor sin sonar. Pues estamos aquí en la Escuela de Conservación y Restauración y pues yo creo que muchos han leído el libro de John Watson y todo eso, pues sabemos que cada órgano es un documento, es para estudiar, podemos aprender cosas de instrumentos que no pueden sonar. Entonces me parece incluso un poco peligroso
para decir nada más que, pues, adelante, vámonos, ¿por qué no están sonando los órganos? Rápido, ¿no? Pues, con cuidado y con respeto. Ok, nada más contesto breve. Bueno, cuando me refiero, precisamente por eso era la parte complementaria con el estudio. Obviamente, ¿por qué creo que es importante que un órgano suene? Porque lo que le da el valor central como instrumento, a mi punto de vista, es ese. Claro, podemos diferir en puntos de vista, estoy de acuerdo. Ahora, ¿el mueble va a ser importante? Claro que sí. ¿El mecanismo es importante? Por supuesto. Son documentos históricos en todo el sentido. Obviamente no pierden el valor como tal, pero sí pierden su esencia para la que fueron creadas muchos de ellos. Obviamente me refiero a instrumentos que fueron construidos para ser interpretados. Y obviamente la parte del final, que ya no abordé con tanta fuerza porque ya estaba escrito, es donde viene precisamente ese proceso que yo les comentaba, que necesitamos un buen estudio para poder saber qué instrumentos debe de ser o cuál debe de ser la decisión en cuanto al pronóstico, si se debe de recuperar a función, si es bueno tener el sonido registrado, a lo mejor solamente registrado para conocer cómo pudo haber sonado, o si en su caso vamos a devolver. Sin embargo, para mí sería un instrumento en desuso y va a ser un órgano realmente en función cuando está tocando, porque para eso fue construido. Si fue construido para estar guardado, está bien. Ahora, hay cosas que no se pueden recuperar de la historia y que se pierden, obras de arte de otro tipo, y entendemos que no se pueden recuperar y lo asumimos como tal. Pero si existe la posibilidad y se hace un proyecto, yo creo que tiene que sonar. Bueno, yo pensaría. Y por eso se tiene que hacer un proyecto integral y un buen estudio previo que nos permita determinarlo. Bueno, yo daría por terminado en este momento esta sesión para dar paso a la siguiente.